Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Un jueves más, ahora hay que decir, sí, un jueves, también antes era los jueves. Recortadito, pero jueves. La mitad, el día de Júpiter. Ustedes saben que los días de la semana tienen sus referencias en los astros. Domingo es el día del Sol, lunes el día de la Luna, martes el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, viernes el día de Venus y sábado el día de Saturno. Pues entonces vamos al jueves, el día de Júpiter. El Júpiter me parece que era el dios del comercio o algo por el estilo. Pero bueno, bienvenidos. Vamos a conversar, vamos a compartir en esta parte, sobre todo de los jueves, como hemos dicho anteriormente, sobre la Sagrada Escritura. Y como ayer teníamos un tema candente, por así decir, un tema que no es muy común que se hable, son de esos fantasmas que existen y que todo el mundo los ve, todo el mundo los calla, pero nadie quiere hablar de ellos. Hablábamos del suicidio. Y hoy vamos a ver, dentro de lo que cabe, qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el suicidio. ¿Cuántos suicidas hay en la Biblia? Y hay unos cuantos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Y empezamos nuestra tertulia de este jueves. Y antes de nada les recuerdo que este próximo domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño en la catedral, iba a decir, en la capilla, en la iglesia, en el lugar de encuentro, en la parroquia de San Columba, situado en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas en el condado de Manhattan. Aquellos que viven fuera de Nueva York, fuera del área de Nueva York, pues simplemente que sepan que nos acordamos de ellos, que rezamos por ellos, que hagamos una oración mutua ad invicem, decían en latín. Rezamos por ellos y ellos rezan por nosotros. Y como les decía ayer, conversábamos sobre el suicidio. Y hoy es verdad que los jueves estamos hablando del tema de la Sagrada Escritura, pero vamos a hablar de la Sagrada Escritura, pero vamos a poner primero los enigmas de la Biblia, que es la parte que corresponde a la segunda parte de los jueves, vamos a ponerla la primera. ¿Cuántos son los suicidas que hay en la Biblia? Si bien quizás ningún otro tema genere tanta angustia y a la vez sea tan eludido como el del suicidio. Miren, el suicidio se trata de un fenómeno que la mayoría de las culturas rechaza y ve de manera negativa. Pero a la vez hay que afrontarlo como un permanente desafío, ya que se encuentra presente en todas las épocas y sociedades. No hay ninguna sociedad en la cual no exista el tema del suicidio. La Iglesia Católica en su catecismo, en su nuevo catecismo, lo considera una triple ofensa. Una ofensa contra el amor de Dios, una ofensa contra el amor a uno mismo y otra ofensa contra el amor al prójimo. ¿Por qué? Pues porque rompe los lazos de solidaridad familiar. Sin embargo, a pesar de esa condena, llama la atención el hecho de que en ninguna parte de la Biblia se condene explícitamente el suicidio. Las Sagradas Escrituras describen el suicidio nada menos que de 9 personas, con diferentes métodos, envenenándose, ahorcándose, prendiéndose fuego o tirándose debajo de un vehículo. Y luego es curioso, en ningún caso se cataloga a estos personajes de malvados, pecadores o desequilibrados.
porque se han suicidado. ¿Quiénes fueron estos suicidas? ¿Por qué eligieron la vida, quitarse la vida de esa manera? ¿Cómo califica la Biblia tales sucesos? El primer suicida, y el más famoso sin duda, es Sansón. El libro de los Jueces, capítulo 16, versos 29 al 30. Sansón, todos lo conocemos, era un héroe israelita, dueño de una fuerza extraordinaria y capaz de derrotar él solo a un ejército entero de filisteos. Los filisteos eran los enemigos acérrimos de Israel, los tradicionales enemigos de Israel. Tal vez va a ser así que cuando después Adriano, el emperador romano, destruye Jerusalén, va a llamar a toda la región, le quita el nombre de Judea y la va a llamar la tierra de los filisteos, la Palestina. Pero un día le contó a su amante, a su novia Dalila, el secreto de su poder. Y este secreto residía en su larga cabellera. Si se le cortaba el pelo, perdía su fuerza. Entonces Dalila lo traicionó. Lo hizo dormir en sus rodillas, entonces cuando estaba bien dormidito le cortó el pelo y lo vendió por 5.500 siclos de plata a los filisteos, quienes, imagínense, felices pagaron el alto precio con tal de poder vengarse de quien tantas veces los había vencido en las batallas. Apresaron al pobre y al débil Sansón, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo usaron como una diversión en una fiesta, humillándolo y usándolo como un bufón, como un payaso. Cierto día en que los filisteos celebraban una festividad en honor de su dios Dagón, llevaron a Sansón para entretenerse con él en el templo. Sansón aprovechó un descanso y se apoyó en las columnas centrales del edificio. Entonces oró a Dios pidiéndole que le devolviera por un instante las fuerzas, y empujando las columnas gritó: «Muera yo con todos los filisteos». Y el edificio se vino abajo, y efectivamente él murió, pero con él murieron aplastadas más de 3.000 personas. El hecho de que su último acto sea consecuencia de una oración le otorga a su muerte un sentido teológico excepcional, ya que sin la ayuda divina no habría podido destruir el templo y matar a sus enemigos. O sea, que aunque Sansón se mató por razones personales, el autor bíblico presentaba su muerte como un sacrificio religioso por una causa superior. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y el segundo suicidio que aparece en la Biblia es nada más y nada menos que el del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y este tuvo lugar durante una batalla contra los filisteos en el siglo XI a.C. El lugar se puede visitar hoy en día, es las ruinas, cerca de las ruinas de Beisán, la capital de la Decápolis, en la Galilea. Los filisteos habían invadido el país y acampado en la llanura de Esdrelón. Saúl salió al encuentro y se instaló frente a ellos junto a los montes de Gilboé. La batalla auguraba un final trágico desde el principio. Se sabía quién iba a perder. Primero porque el ejército israelita no era profesional y en segundo se hallaba en inferioridad numérica, eran menos. Para colmo, queriendo conocer el resultado con anticipación, Saúl fue a medianoche a consultar a una bruja, quien le predijo la derrota. Desesperado como estaba esa misma mañana, se lanzó al combate con todas sus tropas. Podemos imaginar que la lucha fue súper sangrienta y los filisteos acabaron con tal fuerza que los israelitas tuvieron que huir.
Saúl y sus hijos buscaron refugio en las laderas del monte, pero no pudieron escapar. Los filisteos los rodearon e hirieron desde lejos con sus flechas. Temiendo Saúl sufrir vejaciones y era atrapado vivo, dijo a su escudero: «Saca tu espada y mátame, para que no sean esos incircuncisos quienes me maten y se burlen de mí». Pero su escudero tuvo miedo y se negó a hacerlo. Entonces Saúl tomó la espada, se arrojó sobre ella y así murió. Podemos verlo en el primer libro de Samuel, el capítulo 31, verso 4. Fíjense que en ningún momento el autor bíblico condena el suicidio del rey. Al contrario, describe a Saúl digno, luchando y muriendo con grandeza para evitar la humillación de caer en poder de sus enemigos, como de hecho sucedió después. Cuando los filisteos hallaron su cuerpo, lo profanaron, le cortaron la cabeza, le arrancaron sus armas y lo colgaron de las murallas. Primero de Samuel, capítulo 31, versos 8 al 10. Pero el autor añade un piadoso detalle. Al enterarse de su muerte, un grupo de ciudadanos, arriesgando sus propias vidas, recuperaron el cadáver y le dieron una honrosa sepultura en la tumba familiar. Digno final, por así decir, para una digna defunción. La muerte de Saúl provocó otro suicidio, el tercero, el de su propio hijo, el de su propio escudero. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 31, versos 5, que al ver que Saúl había muerto, el escudero se lanzó también sobre su espada y murió con él. En realidad, este efecto imitativo de la conducta suicida deberíamos llamarlo efecto Saúl, por ser el registro más antiguo que probablemente tenemos de tal acción. El cuarto hombre que se quita la vida es Agitofel, siglo X a.C. ¿Quién era este señor Agitofel, con un nombre tan raro? Pues era nada más ni menos que el asesor personal del rey David y su íntimo amigo. Estaba siempre a su lado, escuchaba sus problemas y le daba los consejos más valiosos. Sus sugerencias eran tan sabias que se las consideraba como palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos 23. Pero un día el hijo del rey David, Absalón, se sublevó contra su padre y se sublevó para quitarle el trono de Jerusalén. Y Agitofel decidió tomar partido por Absalón. De esta manera Absalón pudo contar con el hombre más valioso de David, lo cual le otorgó a la revuelta un éxito inicial. Sin embargo, poco después, Absalón prescindió de forma estúpida de los consejos de Agitofel, a pesar de que eran muy buenos, y terminó siendo derrotado y muriendo en la batalla. Agitofel, al ver que la rebelión había fracasado, que su vida había sido un fracaso, ensilló su asno y se fue a su casa en su pueblo natal, y después de ordenar sus asuntos familiares se ahorcó y murió, y lo sepultaron en la tumba de su padre. En el libro segundo de Samuel, capítulo 17, verso 23. El autor bíblico no explica el motivo de su suicidio, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Agitofel prefirió morir antes que reencontrarse con su amigo David, a quien había traicionado política y militarmente. El deseo de defender su honor personal surge claramente del relato. Por eso se lo describe dejando todos sus papeles personales organizados antes de matarse y recibiendo de su familia una sepultura honorable en la tumba de su padre. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI.
al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que este próximo domingo, tercer domingo de mes, tenemos la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San Columba en honor del Divino Niño. Es a las 2 de la tarde. Todos aquellos que puedan asistir están bienvenidos y bueno, ahí estamos para servirles. Aquellos que no puedan asistir, que sepan que tendremos un recuerdo especial por ellos en nuestra Eucaristía. Sobre todo y fundamentalmente, aunque no los haya nombrado, es nuestro recuerdo especial para nuestros hermanos privados de libertad. Queremos que sepan que no nos olvidamos de ellos, aunque no los nombremos, pero están siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, hace tiempo que no sabemos de ellos. No sabemos si el grupito que había en Newark siguen allí, si los grupitos que tenían las diversas en la Metropolitan Detention Center, tanto de Manhattan como de Brooklyn, en Rikers Island, o sea, allí donde llega la señal de la emisora, que sabemos que hay un grupo de ellos que nos siguen. Déjennos saber si necesitan algo y en lo que podamos les haremos llegar lo que necesiten, sobre todo Biblias y libros religiosos. Sobre todo ahora que llega Navidades vamos a tener acceso a unos libritos con las lecturas del año 2020. Pídanoslo y nosotros se lo haremos llegar. Continuando con el suicidio en la Biblia, el quinto hombre del cual nos habla la Sagrada Escritura que se suicidó se llamaba Zimri y vivió en el 885 a.C. y murió de la forma más brutal. Antes de reinar era un alto oficial del ejército que dirigía la mitad de los carros de guerra del rey Basa. Pero a este monarca lo que menos le interesaba era gobernar. Le gustaba la vida disipada, se la pasaba de fiestas y banquetes, de mujeres, de alcohol, de relajo, como aquel que dice. Mientras sus hombres marchaban a la guerra, él iba a los banquetes a emborracharse y a beber y a comer. Entonces Zimri, estando ya harto, llegó un momento que se hartó de las orgías y de las pocas vergüenzas del rey. Aprovechando que una noche estaba emborrachándose en casa de su mayordomo, entró por sorpresa, lo asesinó junto a su familia, coronándose como su sucesor. Podemos buscar la historia en el libro primero de los Reyes, capítulo 16, versos 8 al 11. Pero el pobre solamente pudo reinar 7 días. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando el ejército que se encontraba en el frente de batalla se enteró de la muerte de Basa, regresó inmediatamente a la capital para eliminar al usurpador Zimri. Zimri entonces se refugió en el palacio real, pero al ver que las tropas rodeaban la ciudad y estaban a punto de conseguirla, se encerró en la fortaleza del palacio, le prendió fuego y de esa manera murió. O sea, por la vía rápida, la vía del fuego. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 18. Presa de la desesperación, Zimri comprendió que sus posibilidades de gobernar se habían esfumado y que cuando el ejército capturara el palacio le haría pagar cara su audacia. Prefirió, pues, en vez de enfrentarse, quitarse la vida por combustión, una de las peores formas de inmolarse. Es el único personaje bíblico que se mata con este doloroso sistema. Todos los demás con espadas, con envenenamientos, pero este fue a lo salvaje, a lo quemante. El suicidio más dramático, sin embargo, no fue el de él, fue el de Eleazar, uno de los hermanos macabeos. Resulta que en el siglo II a.C., los sirios habían invadido lo que es hoy día
Israel, lo que es hoy día la Tierra Santa, la provincia romana de Judea. Y habían invadido por el norte y se habían instalado en el país sometiendo a los judíos. Entonces, los macabeos, una noble familia del país, convocaron una revuelta general y organizaron un ejército para dar pelea a los conquistadores. Con la táctica de la guerra de guerrillas, mediante ataques sorpresivos y huidas, lograron varias victorias. Pero en el año 162 a.C. sufrieron la primera derrota en Ben Zacaría, al sur de Jerusalén. Los sirios fueron al campo de batalla llevando una gran novedad, los elefantes traídos de la India, a los que habían estimulado con jugo de uva y mora para excitarlos al combate. Cada elefante llevaba en su lomo una pequeña torre de madera desde donde los arqueros disparaban sus flechas. La lucha fue sangrienta y al principio parecía favorecer a los judíos, pero cuando de sorpresa aparecieron los elefantes, los israelitas huyeron atemorizados. En un determinado momento Eleazar vio de lejos a un elefante el elefante más corpulento y el mejor defendido que los demás, y pensó que allí iba el rey. Entonces, abriéndose paso valientemente con su espada entre sus enemigos, logró meterse debajo del animal y allí hundirle la espada en el vientre, dejándolo fuera de combate. El animal se desplomó al suelo, con tan poca mala suerte que aplastó pesadamente a Eleazar. Para su desgracia, el rey no viajaba allí. Eso está en el libro primero de Macabeos 6:46. A pesar de que los judíos fueron derrotados, el autor bíblico hace un elogioso comentario de Eleazar diciendo que sacrificó su propia vida para salvar a su pueblo y adquirir una fama imperecedera. Primer libro de Macabeos, capítulo 6, versos 44. Desde ese día le dieron un sobrenombre a Eleazar que serviría para recordar gloriosamente su muerte, Abarán, que significa el perforador. El séptimo héroe, el séptimo, por así decir, suicida, en la que aparece en la Biblia, es un tipo completamente desconocido. Se trata del gobernador de Chipre, Ptolomeo, apodado Macrón, el Cabezón. Chipre dependía de Siria y por lo tanto tenía órdenes de perseguir a los judíos y hacerles la vida imposible. Sin embargo, Macrón en su isla de Chipre los trataba con moderación y respeto. De ahí que el rey de Siria empezó a sospechar de él y a tratarle de desleal, y varios de los funcionarios lo denunciaron ante el rey. Ante la continua desconfianza que le tenían y no pudiendo desempeñar con la debida dignidad su cargo, se quitó la vida envenenándose. En el segundo libro de Macabeos, versos 10 al 13. Y esta es, fíjense, curioso, es la única vez que en la Biblia aparece el tragarse sustancias tóxicas como método suicida. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo,
que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y estamos hablando de los personajes que aparecen en la Biblia que terminaron su vida de forma drástica y de forma autolesiva, por así decir. El suicidio más atroz de todos, de los que nos narra la Sagrada Escritura, es el de Razías, un senador de Jerusalén del siglo II a.C., un individuo que era famoso y respetado por todo el pueblo debido a su vida ejemplar. Los invasores sirios, pensando en castigar a los judíos, fueron a arrestarlo a su casa. Pero cuando las tropas estaban a punto de tomar la torre donde estaba y prenderle fuego, Razías, acorralado, se arrojó sobre su espada. En el apuro no acertó el golpe, y como los soldados ya estaban entrando por las puertas, subió a lo alto del muro y se arrojó sobre las tropas. Estas retrocedieron rápidamente y él cayó al vacío. Con vida todavía, lleno de ardor, se levantó derramando sangre a torrentes. A pesar de sus graves heridas, pasó corriendo por entre las tropas y se puso sobre una alta roca. Completamente desangrado, se arrancó las entrañas y tomándolas con sus manos las arrojó contra las tropas. Así, invocando al Señor de la vida para que un día se las devolviera, murió aquel hombre. Así nos lo narra el segundo libro de Macabeos, capítulo 14, versos 41 al 46. Es evidente que la admiración del autor bíblico por Razías, ya que lo presenta como ejemplo de heroísmo, fidelidad y amor a los valores patrios. Macabeos dice que prefirió morir notablemente antes que caer en manos de aquellos desalmados y soportar ultrajes indignos de su nobleza. Segundo de Macabeos 14:42. E incluso en 14:46 añade que murió confesando su fe en la resurrección de los muertos. El último suicidio de la Biblia, y este ya es del Nuevo Testamento, es el de Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús. Había vendido a su maestro por 30 monedas de plata, pero arrepentido devolvió el dinero a los sacerdotes del templo y se ahorcó. Capítulo 27 de Mateo, versos 3 al 5. Los estudiosos bíblicos han notado una asombrosa semejanza entre el suicidio de Agitofel y el amigo del rey David y Judas. Tanto Agitofel como Judas, primero, tenían un amigo íntimo. Segundo, colaboraban con su reino. Tercero, traicionaron. Cuarto, más tarde se arrepintieron. Quinto, acomodaron sus asuntos personales. Sexto, fueron y se ahorcaron. Quizás alguno ha llegado a pensar que Mateo pensaba en Agitofel para los detalles de la muerte de Judas,
de manera de presentar a Jesús como el nuevo rey David traicionado. Como sea que hayan ocurrido los hechos, Mateo no describe de manera negativa a Judas. Si vamos a leer con calma y con la mente fría, Mateo lo defiende, mostrando que se arrepintió, que dio la cara por Jesús ante los sacerdotes, que confesó su pecado públicamente y que murió de remordimientos. También la tradición de la Iglesia ha entendido así la muerte de Judas. Por ejemplo, hay un autor al comienzo del cristianismo, Orígenes, que es uno de los más grandes de los primeros siglos, dice que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, se apresuró a suicidarse para ir al encuentro de Jesús en el mundo de los muertos y pedirle allí perdón. Los 9 suicidas de la Biblia nos permiten sacar algunas conclusiones. Primero, entre ellos solo hay personajes masculinos. Esto parece indicar que las razones de los suicidios no eran de orden psicológico, sino más bien social. Y como este era un ámbito en el cual las mujeres no participaban activamente, tampoco tenían motivos para sentirse frustradas e inmolarse. Segundo, en estas figuras bíblicas encontramos de algún modo los 4 tipos de suicidio que describe la psicología moderna. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el suicidio altruista, que es el que se comete para salvar el propio honor, como es el caso de Saúl y de Rasías. Segundo, el suicidio egoísta, que se da cuando una persona ha roto los vínculos sociales y ya no encuentra sentido para seguir viviendo. Por ejemplo, Agitofel y Judas. Tercero, el suicidio anómico, que al revés del anterior ocurre cuando el entorno ha roto los lazos con el individuo y éste no tiene otra alternativa que sacrificarse. O sea, uno es sacrificarse porque ya no importa para nadie y otro porque importa para muchos. El cuarto, el suicidio ampliado, que es cuando el suicida se quita la vida para matar a otros, como Sansón y Eleazar. Tercero, fuera de Ptolomeo, que se envenena y es el único que utiliza este método blando, todos los demás eligieron métodos duros o violentos. La espada de Saúl, su escudero, y Rasías, el aplastamiento de Sansón, las columnas y Eleazar el elefante, el fuego, la asfixia, y Agitofel y Judas. Rasías es también el único que emplea 3 métodos: el arma blanca, la precipitación y el sacarse las tripas. Y en cuarto lugar, a diferencia de muchos comentaristas que suelen criticar a estos suicidas, el autor bíblico nunca los juzga negativamente. Es como si les reconociera respetuosamente su derecho a dejar de vivir. Eso va a traer sus consecuencias grandes, esa lectura. ¿Por qué? Porque en los comienzos del cristianismo, durante las persecuciones religiosas, muchos eligieron el suicidio como forma de lograr el martirio y obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchos pensaban, yo no voy a tener suficiente fuerza para negarme a negar mi fe, entonces pues y sé que me van a matar, prefiero matarme antes de negar la fe. Ciertos grupos, interpretando literalmente las palabras de Jesús, el que odia su vida en este mundo la salva para la vida eterna, decían que no era pecado matarse, y saltaban a las montañas, desde las montañas a los precipicios, se quemaban en masa o pagaban a otros para que los quitaran la vida. Ahora, esta desviación llamó la atención de los líderes de la comunidad, que reaccionaron negativamente y prohibieron mencionar en público a los suicidas y usar luto en su memoria. Ya en el siglo IV, en el comienzo del V, San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, fue el primero en condenar oficialmente la inmolación, diciendo que era atentar contra el 5º mandamiento. Posteriormente, en la Edad Media, se tomaron medidas muy duras contra los suicidas. Les negaron la sepultura en cementerios cristianos, prohibieron celebrarles ritos religiosos, les confiscaban sus bienes, sus cadáveres eran arrastrados desnudos por la ciudad y en algunos sitios eran enterrados con una estaca en el corazón para que no regresaran a la tierra a dañar la vida. Gracias a Dios, todo eso ha seguido presente en muchas de nuestras culturas, pero afortunadamente los avances de la psicología y la psiquiatría modernas han ayudado a ver que el suicidio no siempre revela un deseo de autodestrucción, ni es un acto de perversión moral.
Poco a poco la última voluntad del suicida se ha convertido en un acto dignamente respetado. Cuentan una historia que en cierta oportunidad un hombre decidió quitarse la vida. Al presentarse en el cielo, Dios lo recibió con un inmenso cariño. Lo abrazó y lo hizo entrar. San Pedro, asombrado, le dijo: pero Señor, si este hombre cometió un grave pecado, ¿por qué lo vas a dejar entrar en el cielo? Y Dios le respondió: su vida ya ha sido un infierno para él. ¿Vamos a volver a mandarlo de nuevo allí? Los caminos de la muerte son muy complejos. No nos toca a nosotros juzgarlos, sino aceptarlos. Y aceptarlos con respeto, porque suelen ser el resumen de toda una vida. Y toda la vida, no lo olvidemos nunca, merecen mayor respeto. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia. Y visto lo visto, continuamos para lo que hay que ver. Y recuerden, el domingo Divino Niño, el sábado de la semana que viene, no este sábado, sino el sábado 23, tendremos nuestro seminario de Sagrada Escritura dedicado a la figura de María en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora quisiera conversar con ustedes sobre la Sagrada Escritura y la Iglesia. Y no olvidemos una cosa muy importante: la palabra iglesia no se refiere solamente a la Iglesia católica. La palabra iglesia viene de la palabra latina ecclesia, que significa asamblea de los creyentes en Cristo. Y no muchas veces, sobre todo entre nosotros los católicos, se ha intentado oponer a la Biblia a la Iglesia. Pues muchas veces muchos han dicho: la Biblia es para los cultos protestantes. Nosotros la Eucaristía, la Virgen, los santos, el rosario y demás. Craso error, terrible error. Es un contrasentido desde el momento en que la Iglesia nace de la Biblia y a su vez la Biblia nace de la Iglesia. Ninguna de las dos podría existir sin entenderse sin la otra. Tanto la Iglesia necesita la Biblia como la Biblia necesita la comunidad. Es algo parecido a lo que ocurre con la Eucaristía. La Iglesia hace, entre comillas, la Eucaristía, pero también, entre comillas, la Eucaristía hace la Iglesia. Por un lado, es en la Biblia donde la Iglesia encuentra su fundamento y su razón de ser. A través de sus páginas descubrimos ese largo itinerario que se inicia con la caravana de Abraham y que solo va a culminar en la Jerusalén celestial. De la sinagoga a la asamblea de la antigua alianza se pasa a la Iglesia en la asamblea de la nueva alianza. La palabra profética en el Antiguo Testamento, la palabra apostólica en el Nuevo Testamento, es la que convoca constantemente a la Iglesia. Pero no podemos negar que los libros donde está escrita la palabra surgieron en el seno de una comunidad prefigurada en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo. Antes de ser escritura, aquellos libros fueron acción y palabra oral dentro de ambas comunidades. La inspiración divina llegó a sus autores no solo como individuos aislados, sino como integrantes del pueblo. De ahí
que la Biblia sea el libro tanto del pueblo de Dios como del pueblo de Dios como del Dios del pueblo. Ahora, una cosa muy importante: no hay Biblia sin Iglesia. ¿Quién sino la Iglesia fue la que con el correr del tiempo y después de largas reflexiones solo reconoció oficialmente a tales o cuales libros como inspirados? ¿Quién sino la Iglesia decidió incluir estos libros y no otros en la Biblia? Así podríamos decir que la Biblia tuvo su origen en la experiencia humana y espiritual del pueblo de Dios. También ese pueblo es el que le da su confianza. San Agustín solía decir que yo no creería en el Evangelio si no me moviera a hacerlo la autoridad de la Iglesia. Sin duda, no olvidemos que la asamblea, la Iglesia, está al servicio de la palabra de Dios, y esta es la norma última de su fe y su disciplina. Sin embargo, la palabra ha sido confiada a la Iglesia para que ella la custodie y la interprete debidamente y a la vez la difunda universalmente. Podemos afirmar que en la inspiración bíblica hay una inspiración eclesial que también procede del Espíritu y acompaña al pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Resumiendo, todo esto que de una forma muy elegante, muy académica si quieren, pero la Biblia, la Iglesia nace desde la escucha de la palabra de Dios. La palabra de Dios está dirigida precisamente para ser escuchada por la asamblea. Tan sencillo como eso. No es la Biblia un producto para nuestras devociones particulares y devociones espirituales. Es un libro, una colección de libros, una biblioteca que refleja la experiencia de Dios, la experiencia del hombre, la experiencia del mundo en su acercamiento a Dios y en su alejamiento de Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia. Y hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, entre comillas, en la Iglesia. ¿Por qué? Porque debe leerse en la Iglesia. O sea, hay que decirlo de otras formas. La palabra Iglesia significa comunidad, significa lugar de encuentro. La palabra de Dios está escrita para que se lea, se escuche en el lugar de encuentro de la fe, en el lugar de encuentro de todos. No es, vuelvo y le repito, un libro devocional, un libro de salmos, un libro de historias bonitas, un libro de historias feas, un libro de crímenes, un libro de pecados, un libro de salvación, no. Es la experiencia de la fe de un pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, que se va a extender a toda una comunidad que es la Iglesia. Es verdad que se puede leer individualmente y es conveniente leerlo individualmente, pero hay que pensar que la palabra de Dios está escrita nace desde la comunidad, nace desde esa necesidad de la comunidad de poner por escrito su experiencia de Dios y se va a transmitir a través de la comunidad. Una comunidad que en la destinatario cada uno de nosotros, en la medida que formamos parte de ella,
y estamos animados en el sentido eclesial. Apartarnos del sentido comunitario le quitamos un gran, no diría peso, sino un gran sentido de pertenencia a la Sagrada Escritura. No podemos leerla como si fuera un libro de adivinanzas, no podemos leerla como si fuera un libro de historia, no podemos leerla como si fuera un libro de poemas, no podemos leerla como si fuera un acertijo, no podemos leerla como si fuera un libro erótico, el Cantar de los Cantares, no podemos leerla como si fuera una simple novela, como el libro de Jonás. Hay que leerla como la experiencia de la fe de una comunidad que ama, una comunidad que ríe, una comunidad que construye, una comunidad que está presente en el tiempo y en el espacio. Ahora, ¿cómo hay que leerla? Aquí muchas veces la pregunta de los 50 millones. Muchas veces le dicen a uno, ay padre, ¿cuántas veces ha leído entera la Biblia? Mira, entera ha sido un cantazo ninguna. En pedazos y eso la habré leído, pues no sé, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para leerla de un cantazo. No es para empezar en el libro del Génesis y tener el libro del Apocalipsis. Hay que saberla leer, hay que escucharla y demás. Normalmente un libro se lee comenzando por la primera página y terminando por la última. Así no, se puede hacer así, pero no es conveniente con la Biblia. Recordemos que más que un libro es una biblioteca. Y una biblioteca no se lee el primero o el último libro de cada uno de los estantes. Hay un orden de lectura, hay un orden de encuentro. Es mejor leerlo solo, leerlo en comunidad. Siempre es mucho mejor leerlo en comunidad. Porque como dice nuestro refrán, 4 ojos ven más que 2. 2 mentes entienden más que una mente. O sea, pues luego además, sobre todo, vuelvo y le repito, no se olviden de una cosa fundamental e importante. La palabra de Dios es la experiencia de una comunidad. Y vamos a entender plenamente, en toda su riqueza, cuando la leemos en comunidad, cuando la leemos en grupo, cuando la leemos unos, vuelvo y le repito, también hay momentos en los cuales uno lee en comunidad y uno lee individualmente porque le va acercando a Dios. Pero el sentido primero y original es Dios habla a través de su palabra, a través de la comunidad, y la comunidad lo escucha. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo la Santa Misa en honor del Divino Niño este fin de semana
Este domingo en el cual nos encontraremos para rezar, para compartir, para saludarnos, y es la penúltima misa de este año, noviembre y después diciembre. Diciembre 17 va a ser la misa en el mes de diciembre. Y recuerden todos aquellos que tienen boletos para la rifa va a ser llevada a cabo el día 17 de diciembre. ¿La rifa para qué es? Pues para pagar el programa, tan sencillo como eso. ¿Necesitamos seguir manteniendo nuestro programa? Necesitamos vivir y punto. Pero si además de vivir compartimos, y además de compartir soñamos, y además de compartir y soñar construimos, pues lo hacemos entre todos. Miren, llevamos 18 años en el aire, ya se lo he dicho un montón de veces, ya como que aburro, ¿verdad? Pero han sido gracias a ustedes. Si ustedes quieren que la tertulia siga adelante, ayúdennos primero con sus oraciones. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los vigilantes. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano están los albañiles trabajando. Primero sus oraciones. Segundo, si pueden darnos unos centavitos, pues miren, bienvenidos sean. Pero tercero, sobre todo, dennos su cariño y dennos su respeto como lo han hecho hasta el momento de hoy. Bueno, volviendo entonces a la Biblia, hemos dicho, hay que entenderla desde la lectura comunitaria. Hay que leerla teniendo un orden, teniendo una metodología para leerla y demás. Y entendiendo, primero cuando empezamos a leer un libro, saber de qué va ese libro. Sabemos de qué biblioteca viene, de biblioteca tal o biblioteca cual. La biblioteca se llama libros, muchos libros, 73 libros en total. Entonces la Biblia está dividida en dos grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí la palabra testamento no significa la disposición que hace de sus bienes una persona antes de morir. Eso sería la palabra testamento. Hecho testamento. Aquí testamento significaría alianza o pacto. La antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel, la nueva alianza de Dios con la humanidad entera. El Antiguo Testamento es, podríamos decir, etapa de preparación. Tiene su punto culminante en el centro de la alianza pactada en el Sinaí con Israel por medio de Moisés. Hasta el Sinaí ha sido un regrete de gente, a partir del Sinaí es un pueblo. Antes del Sinaí hay que ver la figura de Abraham, la figura individual, la figura de su hijo Isaac, la figura de sus nietos Esaú y Jacob, la figura de sus bisnietos, los bisnietos de Abraham, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y una hija Damaris. Y de ahí en adelante siempre eran clanes familiares. Estos clanes familiares van a dar origen al pueblo, el pueblo que sale esclavo de Egipto, sale un regrete de gente de Egipto, atraviesan el desierto, atraviesan el mar y llegan al monte Sinaí, allí dirigidos y capitaneados por Moisés, ya son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y de allí ya a continuación a la conquista de la tierra prometida, las luces, las sombras y demás. Siempre teniendo en mente la promesa de salvación, la promesa de un Mesías que les va a liberar de todo pecado y demás. Y luego todo eso se va a culminar en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Moisés se cambia por Jesús, por así decir. El monte de las bienaventuranzas se cambia por el monte Sinaí. Es cuestión de montes, es cuestión de intermediarios, es cuestión de personas. La verdad que, aunque fuera solamente como novela, aunque fuera solamente como libro de historia, aunque fuera solamente como libro de poemas, aunque fuera solamente como libro de filosofía, merece la pena leerse. Y ha sido uno de los libros, una de las bibliotecas que más han influido en la historia de la humanidad y que reflejan ese pacto, esa alianza de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Vamos a leerla, vamos a presentarla, en los próximos programas. Nada más por el día de hoy, nada más por esta semana. Si tienen al lado a alguien a quien aman, denle un abrazo y díganle que lo quieren. Mañana a lo mejor no es posible. Hoy amemos, luchemos, creamos en el amor y en la alegría. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados.
ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.